A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos a este espacio. Yo estoy realmente contenta de poder estar frente a ustedes en sus hogares nuevamente a través de Telesucesos. Para este primer programa de esta nueva normalidad, tengo un invitado muy especial. Quien nos acompaña el día de hoy está virtualmente desde España. Mi intención es conversar con el profesor Rafa Rubio, el doctor Rafa Rubio, que nos acompaña desde España. Es doctor en Derecho, especializado en Derecho Constitucional, ha trabajado en campañas presidenciales en Estados Unidos, ha dado cátedra en más de 30 países alrededor del mundo. Entre las universidades más destacadas, por supuesto, está Georgetown, Harvard, etcétera, porque si sigo hablando se nos van los 30 minutos. Es, como lo dijimos, doctor en Derecho Constitucional y profesor titular y director del Grupo de Investigación sobre Participación y Nuevas Tecnologías en la Universidad Complutense de Madrid. Tiene más de 18 años de destacado trabajo investigativo y es, por supuesto, una persona que la vemos con frecuencia en medios de comunicación por su criterio y opinión en España y en todos los países en los cuales ha colaborado. El día de hoy, Rafa, te doy las gracias por acompañarme y espero que estés muy bien en Madrid. Muchas gracias a ti, Marjorie. Un placer. El mundo y Ecuador parece haber vivido o estar viviendo esta etapa de transición. En realidad es una etapa muy confusa y da la impresión de que no hay espacio en el campo, en ninguna actividad del ser humano que no esté atravesado por la influencia de la política. La vida de todos está marcado por este poderoso avatar en el que el poder y los conflictos que éste lleva consigo parecen fundir hoy más que nunca lo público y lo privado, agudizado, por supuesto, con esta crisis. En este contexto, nuestros líderes, en la generalidad, yo sé que tú conoces muy bien Latinoamérica y entiendo que quizás es una constante en muchos países del mundo, nuestros líderes no han sido capaces de significar una situación de control. Quisiera conversar contigo sobre cómo hemos visto a nuestros líderes en esta etapa de crisis. O sea, yo creo que lo primero es asumir que la situación es absolutamente inédita. Nunca la humanidad ha vivido algo parecido, no ya por su profundidad, por la agresividad del virus, sino por la velocidad del impacto. De la noche a la mañana, en menos de un mes, nos hemos visto sometidos a una especie de paréntesis permanente en el que el mundo parece que se ha detenido. Y en esa situación, lo que reina entre la población es la incertidumbre. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a pasar? Y buscan referencias que transmitan sobre todo seguridad. Pero transmitir seguridad, el líder necesita tener. Y gran parte del problema con el que han chocado los líderes es la ausencia de esas seguridades. El problema de que ni siquiera los científicos conocían a fondo el virus y sus consecuencias y han estado dando palos de ciego de manera permanente durante meses, diciendo que se podía usar la mascarilla, que se podía contagiar en espacios cerrados, que solo en abiertos. La falta de conocimiento ha generado falta de seguridad y los líderes han sido incapaces
de transmitir esas seguridades o de transmitir con tranquilidad su inseguridad. Y quizá ese es yo creo que ha sido el gran elemento que ha definido la respuesta de los líderes en todo el mundo, ¿no? El ser incapaces de tratar como adultos a la población. Estaban tan acostumbrados a frivolizar su relación que no han sido capaces de transmitir con humildad sus inseguridades. Es decir, como lo acabas de decir, es decir, nuestros líderes políticos no han sido capaces de escenificar una situación de control, mucho menos transmitir confianza y solvencia. ¿Cómo nos ven? O sea, pongámonos en el otro lado. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo ven los líderes políticos al ciudadano en un momento de transición como este? Porque además, al menos en Ecuador, como entiendo que tú lo conoces bien, estamos en una etapa preelectoral que además con todo esto parece haberse adelantado. ¿Cómo nos ven los políticos? Yo creo que esa es la primera reacción natural del político, entender cómo le va a afectar una crisis de estas características a su reputación, en el fondo a su elección o a su legado político. Y en muchos países, como dices, Ecuador, Bolivia, Estados Unidos, se echa en falta que esa reacción está muy condicionada por la situación política en general, o sea, por la situación electoral. Por tanto, ¿cómo nos ven los líderes? Nos ven como votantes cambiantes, como votantes que dependen demasiado o que dependen de la gestión de sentimientos. Y por tanto tratan de ofrecer una respuesta a corto plazo. Una respuesta que permite, por así decirlo, pasar a la siguiente fase, resolver con acierto esa primera impresión en la que puede cundir el pánico o en la que puede haber consecuencias graves. Y en gran medida ha hecho falta, en mi opinión, una perspectiva más de país, más de largo plazo, más de pensar, o sea, gobernante, por decirlo de alguna manera, que piensa en el futuro del país y no en las elecciones. Solo actos contados como el de Merkel en Alemania, en el que, por decirlo de alguna manera, habiendo anunciado su retiro y teniendo más o menos seleccionado a su sucesor, no se juega más que el juicio de la historia. Solo algunos de estos líderes han sido capaces de estar a la altura de las circunstancias, de pensar más en todos sus ciudadanos, menos en las elecciones. De acuerdo, Rafa. En este momentos de crisis pueden o no dar espacios a nuevos liderazgos, pero sin duda exponen este ejercicio de liderazgo como lo estábamos comentando, y son valorados en función de su capacidad de respuesta. Ahora, estos líderes deben ser capaces de sintonizar con capacidades críticas, ¿no? Con capacidades mínimas, sintonizar en la normalidad y sintonizar en época de crisis, que no es lo mismo. En este momento hemos visto alrededor del mundo o en América Latina surgimiento de nuevos liderazgos gracias a la situación que estamos viviendo, o no. Es difícil decir que alguien que ha logrado, hay mucha gente, sobre todo en Ecuador, de la sociedad civil, que ha tenido cierto movimiento en medios por la actual pandemia, que de alguna manera podría decirse que ha demostrado liderazgo. ¿Es la crisis un momento para nuevos liderazgos o simplemente para reafirmar liderazgos ya existentes en base a su capacidad de respuesta? Yo creo que la crisis nos ha servido para descubrir liderazgos que existían. O sea, los liderazgos no se conforman de la noche a la mañana y menos en situaciones de crisis, pero las crisis sirven para demostrar esos liderazgos a gente que no los valoraban o que no los apreciaban o que los desconocían. Hemos visto surgir liderazgos de talla mundial como los de la primera ministra de Nueva Zelanda, a la que nadie conocía y de repente se ha convertido en un referente por su forma de gestionar la crisis. En España, con una proyección latinoamericana grande, hemos visto cómo surgía el liderazgo del alcalde de Madrid, un auténtico desconocido, absolutamente vilipendiado incluso por los medios de comunicación y la opinión pública, incluso en España, y de repente, de la noche a la mañana, ha pasado a convertirse en un líder de talla nacional. ¿Por qué? Por hacer lo mismo que hacía, pero demostrar en tiempo de crisis ha sido capaz de poner a la en este caso delante de sus electores a empatizar con los ciudadanos, porque los ciudadanos no son tontos, y lo que pone de manifiesto la crisis
es cómo son las personas de verdad. La crisis, yo creo, que quita todas las pinturas, quita, decirlo de alguna manera, los maquillajes y muestra a la gente como es. En ese mostrar a la gente como es donde hemos descubierto a gente que estaba muy escondida o que no, o simplemente era más discreta. De acuerdo. En estas etapas de crisis es más evidente, ¿no? Porque un líder tiene que ser capaz de sintonizar con capacidades críticas. Digamos, los eventos de crisis marcan una línea muy delgada entre el éxito y el fracaso. ¿Qué capacidades críticas debe tener un buen líder político? Yo creo que en primer lugar, generosidad. Y poner por delante a los que le rodean, a los intereses de su país, de su territorio, por delante a sus intereses personales y también a sus intereses electorales. En segundo lugar, empatía, conocimiento de su gente, de su tierra, de cómo lo están pasando, de qué necesidades tienen. El no aislarse en su bola de cristal, por decirlo de alguna manera, y pensar que su mundo es el que él está viviendo, pensar que el mundo se parece mucho más a lo que vive cada uno en su encierro, en sus 40, 50, 70, 70 metros cuadrados y no en el lugar en el que ellos viven, por poner un ejemplo, ¿no? Esa capacidad de empatía es esencial porque es la única que permite tomar decisiones que benefician verdaderamente a los ciudadanos y no a uno mismo. Y en tercer lugar, además de la generosidad y la empatía, esa capacidad de transmitir sensibilidad, de saber, de poner de manifiesto que sabe lo que quiere y sabe lo que es mejor para los ciudadanos. Y que como conoce a los ciudadanos y pone sus intereses por delante, tiene una hoja de ruta clara que permite tomar decisiones que transmitan seguridad. Un buen líder tiene que ser capaz de decir a la gente que sabe hacia dónde quiere ir, sin dudas innecesarias o sin rectificaciones continuas. Porque en el fondo, en situaciones de miedo, lo que busca la gente es seguridad y va a buscarla fundamentalmente en los líderes. De acuerdo, es decir, la forma en cómo lo comunican, ¿no? Justamente hablando de eso, con diferentes matices, pero la generalidad es que estos líderes políticos han reducido, y ahora lo vemos, es muy palpable, han reducido la política a la comunicación. No generan opinión pública, sino que se suben a la ola de la opinión pública generada, en este caso por la dinámica, por la situación. Y en esta crisis han utilizado la situación como una estrategia de comunicación. ¿Qué debemos leer los ciudadanos al respecto? Porque es nuestra percepción de lo que vemos día a día a través de los medios de comunicación y redes sociales. O sea, yo creo que ese es el elemento esencial y que quizá, como bien dices, en las crisis se ve de una forma más clara, pero hoy en día la política está colonizada por la comunicación. La política ha dejado de un lado dos elementos básicos, que es la capacidad de generar consensos y la capacidad de gestionar, la gestión pública, que eran elementos esenciales de la política y que hoy han pasado a un segundo plano como consecuencia de la comunicación. De ahí, ¿cuál es el problema de que la comunicación se convierta en protagonista? Pues que se olvida a largo plazo, que se piensa solo en términos de repercusión mediática. Por tanto, se renuncia al liderazgo, se renuncia a ser líderes. Porque ser líderes exige dos cosas. Una, ir por delante, por detrás. Lo decías tú antes. No es líder aquel que se deja arrastrar por la opinión pública, aquel que hace lo que cree que les va a gustar más, que generar más simpatía en su ciudadanos. El líder es el que va por delante, marca el camino. Y en segundo lugar, y es igual de importante, además de ir por delante, es conseguir que le sigan. El líder es el que consigue unificar a la gente alrededor de su causa. El que pone que la ruta que define sea seguida por sus ciudadanos. Y los dos son dos elementos igual importantes de liderazgo. Ir por delante y lograr que sigan. De poco sirve un líder que tiene muy claro, que cree que tiene muy claro el camino, si no va nadie detrás, ¿no? Hay un chiste de New Yorker de hace 30 años que decía: yo soy líder, pero ellos no lo saben, ¿no? Un líder, para ser líder, necesita que los demás lo sepan. Y en ese sentido necesita lo que se dice en Estados Unidos, de agarrar la bandera y lograr que todos se identifiquen con su causa y vayan juntos, entendiendo que en una circunstancia como esta hay que aparcar los intereses personales, hay que aparcar los intereses partidistas
y hay que poner el bien común, el interés general, por delante de todo lo demás. De acuerdo. Tenemos mucha información. Quienes hacen política también, digamos, intentan generar contenido, pero no toda información es comunicación. ¿Cómo se debe convertir esta información en comunicación de la manera correcta? ¿Qué es lo óptimo? ¿Qué es lo que deberíamos esperar recibir como ciudadanos? Yo creo que hay dos elementos básicos, o tres, pero dos elementos básicos. Uno es en el plano del fondo y otro en el plano de las formas. En el plano del fondo, que la comunicación que interesa recibir es la relevante, es la que me sirve para tomar decisiones, la que me sirve para orientar mi vida, la que me sirve para saber qué vendrá después. Y en ese sentido, un buen líder tiene que ser capaz de filtrar lo importante de lo demás. Muchas veces el exceso de información es la mejor fórmula de desinformación. Ofrecer mucha información sin distinguir lo importante de lo que no lo es sirve para confundir a los ciudadanos y a veces para ocultar una gestión. De ahí que la empatía necesaria, entender qué necesitan los ciudadanos para tomar decisiones y ofrecerles información determinada. En el plano de las formas, esa información hay que ofrecerla de una manera sencilla, de una manera simple, de una manera gráfica, que se entienda, que la pueda entender cualquier persona y pueda directamente a esa parte importante, utilizando formatos audiovisuales, formatos gráficos, formatos meramente informativos y no publicitarios, pero que dejen claro, que ofrezcan información relevante para objetivos de la población. De ahí que información centrada en renovar el número de víctimas cada 2 horas, por ejemplo, pueda resultar contraproducente, no porque genera poco, sino porque no ofrece información relevante, cumple con el objetivo, con el fin perseguido. Respecto a la relación que tenemos con los políticos y con los partidos políticos, en Ecuador, a pesar de intentos, por no decir pseudos intentos de mejorar el sistema de partidos, cada vez se percibe un mayor debilitamiento de este vínculo entre el ciudadano y los políticos. No sé si esta relación realmente ha existido en algún momento, quizá existió y no se supo comunicar de manera correcta, pero hoy, ante la crisis y ante pues todos los vicios que esto ha evidenciado, al menos en nuestros países y en Ecuador particularmente, cada vez las expectativas del ciudadano frente a los políticos pues va en descenso, ¿no? ¿Qué pasa con esta expectativa, los temores y las aspiraciones de la gente? Yo creo que hay dos elementos otra vez. Por un lado, se produce, como tú bien señalas, una pérdida enorme de confianza. Y la pérdida de confianza hace que, por definición, la gente tenga dudas a la hora de seguir a alguien o ser parte de algo. De ahí que hayan disminuido a nivel mundial, solo en Ecuador, las pertenencias o los miembros de los partidos. Hay menos gente que quiere ser parte de algo de lo que no se fía del todo. La gente se fía más de sus relaciones personales, de sus amigos, de sus parientes, de sus compañeros de trabajo. Y por tanto, el primer gran reto de los partidos es esa capacidad de generar confianza. En segundo lugar, vivimos en general en una crisis enorme de desintermediación. Si una de las cosas que genera Internet es un cambio radical en las lógicas de intermediación. Internet una falsa sensación de que tenemos la capacidad de comunicarnos de manera directa con la información, con las tiendas, con nuestros gobernantes. Esto hace que los partidos resulten necesarios o parezca que resulten necesarios. La realidad es que Internet no acaba con la intermediación, genera unas formas de intermediación distintas. Los partidos tienen que ser capaces de descubrir cuáles son esas formas de intermediación nuevas y adaptarse a las mismas. Ser capaces en el fondo de dar valor a los ciudadanos, porque los ciudadanos lo que siguen buscando de los partidos es una oferta de valor. Pero esa oferta de valor no se puede hacer en los mismos términos que se venía haciendo hasta ahora.
una especie de exigencia de prioridad, de contrato en blanco al que al ciudadano lo único que se le pide es que firme. Hoy en día, los partidos requieren, para ganarse la confianza de la que hablábamos antes, ser más transparentes, contar más con la opinión de sus afiliados. Es un papel más relevante en la toma de decisiones que afectan al partido. Y solo esa forma de entender la investigación les permitirá recuperar confianza. Muchas gracias. Ya nos quedan pocos minutos al aire y para poner en contexto mi última pregunta y además pedirle a nuestro invitado un mensaje final a manera de conclusión, voy a citar dos expresiones del pensamiento ibérico sobre valores y convivencia. Ortega y Gasset: civilización es, antes que nada, voluntad y convivencia. Y la otra, citando a Miguel de Unamuno, que afirma que el fuerte, el radicalmente fuerte, no puede ser egoísta. El que tiene fuerza de sobra, saca para dar. Mi pregunta es, en todo este contexto, la civilización, los ciudadanos, hemos demostrado que realmente somos civilizados y estamos demostrando qué tan fuertes somos. Yo creo que por un lado sí, o sea, por un lado nos encontramos ante un reto imprevisible y que genera un gran impacto, que provoca lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Y por decirlo de alguna manera, esta crisis ha sacado a la luz el verdadero ser de cada una de las personas. Y hemos visto que, gracias a Dios, mayoritariamente las personas, en primer lugar, por autoprotección y en segundo lugar, por un virus de estas características que se expande a través de la relación social, pone de manifiesto la necesidad de interdependencia que tiene el mundo actual, llevado a que limitemos nuestro comportamiento y que limitemos nuestro comportamiento, seamos capaces de causar un bien general o cuidar o de causar beneficio a los que nos rodean. Este comportamiento ejemplar para mejorar, para bien de la sociedad, es lo que de forma u otra, como tú decías, define una sociedad. Y esa definición de sociedad, de civilización, entendida como una comunidad de personas que buscan de manera conjunta el bien general, es el gran reto que esta crisis nos plantea. Pero en mi opinión la respuesta no será tanto una respuesta bien intencionada, voluntarista, que a partir de ahora pueda trabajar para la sociedad, porque si no, será una respuesta puramente sentimental que se agote con el tiempo según se nos vaya olvidando de la crisis, según se nos vaya olvidando esta experiencia tan cercana que hemos tenido de la muerte y del sufrimiento. Se nos irán olvidando nuestros buenos propósitos, como los propósitos del gimnasio de adelgazar, por decirlo de alguna manera. Para que esta crisis sirva de verdad para una transformación social, es necesario que convirtamos esas ilusiones en propósito y vayamos cambiando o empecemos a cambiar de una manera determinante nuestros comportamientos. Que estos descubrimientos, entre comillas, que hemos hecho durante estos días se traduzcan en casos concretos no solo de actitud, sino de comportamiento. Muchísimas gracias. El profesor Rafa Rubio nos ha acompañado en este día. Espero, amigos, que haya sido de su agrado. Ha sido un diálogo muy ilustrativo y, por supuesto, aspiro a que pronto en la lista de países que ha visitado y colaborado el profesor Rafa Rubio esté Ecuador. Amigas y amigos, recuperar certeza sobre nuestro presente de cara al futuro significa no perder la esperanza y, en cierto grado, superar la desconfianza en los políticos y en los partidos. Se trata de todos ser parte de la solución de los problemas diarios que nos agobian y de las nuevas iniciativas que nos guiarán, por supuesto, con sentido de proporción y control. No olvidemos que el país y el mundo que queremos sí es posible, pero depende enteramente de todos nosotros. Muchas gracias por acompañarme y conmigo hasta la próxima semana. Por favor, cuídense.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.